Saludos compañeros y maestra, somos el equipo 1 y les venimos a presentar el tema de antecedentes históricos de los derechos humanos. Mi equipo está conformado por Aguilar Cervantes Luis Ángel, por Josué Barrios Luzcano y Plata Arratia Alexis Yael y su servidor Brian Yair Hernández Martínez. Antes de meternos con lo que son los antecedentes, vamos a introducirnos un poco con lo que es el tema. Comprométete con la lucha por los derechos humanos. Harás una, harás una mejor persona de ti mismo y una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Esas fueron las palabras de Martin Luther King, activista por los derechos civiles. Y como se dice, él fue uno de los mayores activistas de los derechos civiles y luchó por la igualdad entre todos los humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son tanto normas como beneficios que tiene el ser humano ante el gobierno y ante la ley, uh, que son expresadas por todos y para todos. Algunas características de los derechos humanos es de que es bilateralidad, que es que esto que deben existir dos personas para los derechos. Como hay una persona que le dan los derechos, la persona tiene que respetar las leyes o el gobierno que le da los derechos. La coercividad son las normas jurídicas que pueden ser aplicadas coercivamente por el Estado. Esto quiere decir que aunque tenemos los derechos, el Estado o el gobierno nos, nos pone normas ante dichos derechos, porque, por ejemplo, tenemos el derecho de la libertad de expresión, pero si esa libertad de expresión se pasa de cierta medida, ya no sería libertad de expresión, sería a lo mejor, no sé, vandalismo o algo por el estilo. La heteronomía, bueno, heterónomo, que las normas deben ser emitidas por una entidad independiente de quien debe cumplirlo, garantizando así la sumisión de esas normas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo son cumplidas tanto por nosotros como por el gobierno, sino también luego son cumplidas pues, por las personas a nuestro alrededor, tanto familiares, compañeros de trabajo y otras personas. Otra característica de los derechos, pues podría decirse que es la jerarquía o la sistematización que tienen las normas. Las normas siguen un sistema de prelación y coherencia entre ellos. Mm, Aquí podríamos decir que dichos derechos, pues, primero escala con nosotros, luego escala con el gobierno y así sucesivamente, ya que dichas normas que nos dan los derechos vienen de sí de los gobiernos. Y los derechos es una ciencia social independiente. Debe de ofrecer una solución coherente para la conexión social en el que se desarrolla. Como lo dice, dichos derechos siempre son usados en nuestro ámbito social. Por ello, son muy estudiados actualmente, aunque son ya conocidos por las personas o por no la mayoría. La justicia, pues como lo dice, persigue una proyección de justicia, aunque este término es subjetivo para cada persona. Como dice, es subjetivo porque si alguien se pasa de la justicia, hace justicia por su propia mano, pues eso ya no está dentro de sus derechos porque el gobierno es el que imparte la justicia. Que es el derecho es variable. El derecho es una ciencia que se ve influenciada por el momento histórico en el que se desarrolla. Como, como vemos, el derecho es variable ya que puede cambiar debido a las situaciones, ya sea como dijo, a lo largo de la historia, porque ha ido evolucionando o cambiando a lo largo de la historia, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, que es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que está,
Está permanentemente presente durante toda la vida o actos cotidianos en los que uno está actuando o haciendo. A continuación, hablaremos de los derechos básicos que tienen las personas. Uno de estos es el derecho a la vida. El derecho a la vida, como su nombre lo indica, cada quien merece vivir o tener una vida de la mejor que tenga, o más bien, ¿cómo podría decirlo? Pues Una vida digna, ¿no? Ujú. El siguiente derecho es el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Como muchos sabemos, ha habido mucha discriminación, tanto de raza, o no, de color de piel, como le quieran decir, o de culturas. Dicha derecho bueno, nos hace tener igualdad ante todo tipo de culturas, para que no haya discriminación o conflictos entre nosotros. Derecho a la integralidad y seguridad. Como su nombre lo dice, toda persona tiene derecho a estar seguros, ya sea ante la ley o ante otras personas. Y dicho derecho se expresa ante la justicia o los derechos, sí, los derechos, las leyes en las que estamos influenciados o metidos en nuestro día a día. Derecho a la libertad de tránsito y la residencia. Con esto queremos decir que pues nosotros tenemos derecho a transitar por cualquier lugar o cualquier zona, pero obviamente respetando las normas de tránsito y otras leyes. Y el derecho a la residencia, pues toda persona merece un hogar, un lugar donde vivir. Y el derecho a la justicia, pues como su nombre les dice, tenemos el derecho a un juicio justo, ya que, como se han visto en muchas, pues, ya sea series o a lo largo de la sociedad, toda persona merece el derecho de tener un juicio para demostrar tanto su inocencia como su culpabilidad. Y el derecho a la irretroactividad a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues en sí la retroactividad, pues podría decirse que es el derecho a defenderse ante la ley para demostrar que uno es inocente. O- Ok, compañero, voy a continuar con la exposición. Este, bueno, vamos a hablar del derecho a la propiedad y a la vivienda. Eso quiere decir, cada ciudadano, al pertenecer a una ciudadanía, a un país, tenemos el derecho de tener la propiedad, o sea, un pedazo de tierra, un pedazo de ese país de donde vivamos, ¿no? Que sea digna y justa. Ok, tenemos un derecho de la sexualidad y de reproductivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que somos libres ahora sí que ahorita está como que muy sonado eso de LGBT, o sea, tenemos derecho de nuestra sexualidad, tenemos nuestra propia libertad de expresar nuestros, así que sentimientos. El derecho del acceso a la información, yo creo que es un derecho que a lo mejor no muchas personas conocen, pero pues, y que creo que es importante que lo debamos de hacer cumplir, ¿no? Porque nosotros tenemos un derecho de poder exigir al gobierno la información de lo que está pasando en el país, ya sea con una justificante o no. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, pedimos, no sé, información de, no sé, noticias, ¿no? Que pasan o sucesos históricos que pasan en el país y tenemos el derecho de saber y estar al tanto de ellos, ¿no? Okay. También tenemos el derecho a la ciudadanía, eso quiere decir a tener ser pertenecientes a una nación, tener una etnia específica, o sea, decir, es- yo soy norteamericano, yo soy asiático, eso quiere decir que a la pertenencia, ¿no? Y el derecho a la educación, ese es un derecho que creo que es de los más importantes, este, más que nada para el desarrollo
uno como persona, ¿no? La educación creo que es un derecho que debe estar como señalizado, punteado, porque es muy importante para el avance del mundo y de los países en el que vivimos. El derecho a la salud, desde que nacemos yo creo que debería ser como, no en todos los países se aplica, pero obligatorio que, pues, no sé, mínimo tengamos vacunas gratuitas, una buena salud, buena atención médica. Ok, me puedo ayudar con la simple diapositiva, por favor. Derecho al agua y saneamiento. Eso quiere decir que nosotros, así como cuando nacemos, nos volvemos dueños, se podría decir, de un pedazo de la tierra, ¿no? Y, y qué lleva con esto, o sea, el agua, un recurso fundamental y necesario para nuestra existencia, ¿no? El derecho a la alimentación, un derecho que tenemos muy importante para nosotros existir y para, pues sí, ¿no? Tener una vida lo mínimamente posible bien, ¿no? El derecho a la alimentación creo que es un derecho muy fundamental, que es muy importante que se cumpla, ¿no? Muchas veces no se puede por, no sé, malos gobiernos o sí, pero yo creo que también es un derecho muy importante. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho que tenemos de ser contribuyentes a una nación, de poder servir a nuestro país, de poder laborar y tener un trabajo, un sueldo justo para poder ir progresando con nuestro país, acompañados de la mano, ¿no? Ok. ¿Me puedo ayudar con la siguiente diapositiva, compañero? Ok, vamos a hablarles del origen del derecho. En sí no tenemos una fecha estimada o precisa que digamos el, el derecho se creó en tal fecha o en tal época, ¿no? Tenemos estimados bueno, tenemos antecedentes que van desde el 218 antes de Cristo y en el año 476 después de Cristo, ¿no? Son como los primeros antecedentes o registros que tenemos, que fueron con los romanos, ¿no? Y con culturas que apenas estaban implementando los derechos humanos. Y si, ¿y por qué es esto, no? Desde antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues, o sea, desde esos tiempos ya se veía que había una desigualdad enorme, ¿no? Entre los burgueses, la clase trabajadora y todo eso. Entonces, desde esas épocas, antes de Cristo, se estaba viendo sobre la implementación de los derechos humanos, ¿no? Y un régimen que lo apoyara, ¿no? Como dice mi compañero, pues tenemos que remontarnos a la época de antes de Cristo para entender los antecedentes de lo que son hoy en día los derechos humanos. Y empezamos con los ejércitos del Ciro el Grande, quien fue el primer rey de Persia antigua, quienes conquistaron la ciudad de Babilonia, donde liberó a los esclavos y declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, además de que estableció que la igualdad racial iba a ser aplicable para todos los individuos. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio, con escritura cuneiforme, conocido hoy en día como el cilindro de Ciro. Podemos ver la siguiente. Después nos vamos ya a la época después de Cristo con la declaración de la Carta Magna, la cual enumera que después vino a ser considerada como los derechos humanos. Entre ellos está el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres para poseer y heredar propiedades que se les protegiera de impuestos excesivos. Posteriormente vino la petición de derecho, que fue elaborada por el Parlamento inglés y enviaba a Carlos I una declaración de libertades civiles. La petición de derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. Número 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Número 2.
no se pueden encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Número 3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y por último, número 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Ok. Como un antecedente, tenemos la Constitución de los Estados Unidos americanos. Ya sabemos que antes Estados Unidos se conformó por 13 colonias y al haber desacuerdos políticos, intereses económicos de parte de las colonias al Imperio Británico, se implementa un movimiento muy importante para la implementación de los derechos humanos y un antes y un después de, de, de un suceso que fue que impactó a todo el mundo, ya que ahorita como continuamos con la Revolución Francesa, o sea, va mucho de la mano, o sea, que impactó hacia todo el mundo. La, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue un parteaguas para todo el mundo, ya que, ¿qué se está viendo? O sea, la mayoría de las personas que son trabajadoras, que son la parte esclavista, trabajadora que había en esos tiempos, está poniendo un régimen, se está poniendo sobre que ese tiempo era la iglesia para poder poner sus derechos antes que nada, ¿no? Entonces esto fue un suceso que impactó y que fue un antes y un después. Entonces ya con la siguiente diapositiva, compañero. ¿Qué vino, ¿Qué vino con la Constitución? Vino una carta que más adelante mi compañero se los explicará más a detalle, pero vino una carta específicamente hecha para los derechos humanos. O sea, tan importante fue este movimiento que bueno, más adelante se implementó una carta de los derechos humanos, ¿no? Que, sino que buscaba más que nada como ajustar y hacer valer los derechos que tenía un individuo al nacer en Estados Unidos, ¿no? Y esto impactó en todo el mundo, ¿no? O sea, al implementarse Estados Unidos, que es una potencia, y ver la influencia en los demás, en el demás mundo, pues sí fue como algo importante, ¿no? En esos sucesos. ¿Tú das ayuda con la postura, por favor, con ellos? Okay. La Revolución Francesa. ¿Aquí qué pasó? Bueno, en la Revolución Francesa Francia estaba dividida en tres gobiernos, se puede decir. Uno que era la iglesia, ¿no? Que tenía el mayor poder ahí, que, que aparte de eso cobraba los impuestos y cobraba el diezmo a los trabajadores. Que en segundo lugar, que sería como en una pirámide, que estaría como intermedio, estaba la parte, el clero, ¿no? Que era ahora sí que políticos o gente empresaria que tenía un poder o que estaba ligada con la iglesia, ¿no? Que tenía, entre comillas, poder sobre la clase trabajadora, que era la última clase, ¿no? Que eran los que sufrían más, ¿no? O sea, que no se les respetaba sus derechos, ¿no? Que ellos tenían que trabajar, dar el diezmo a la iglesia, tenían que pagar impuestos, cosa que la iglesia estaba exenta de hacerlo. ¿Y qué pasa con esto? O sea, se hace un movimiento enorme. Bueno, aparte de lo que pasó, los derechos humanos fue algo principal para que se hiciera la Revolución Francesa, porque había una discrepancia completamente entre la iglesia y la parte trabajadora, ¿no? O sea, creo que era algo muy importante que, como ya mencionamos, un derecho de la religión, o sea, no puedes creer en otra cosa, sino pues te mataban o te linchaban. Entonces, creo que fue algo muy importante, ¿no? Para que todo el mundo viera también este movimiento, ¿no? Junto con la Constitución, ¿no? O sea, fueron creo que dos sucesos muy importantes para que todo el mundo como que despertara y pusieran como el ojo de necesitamos hacer derechos humanos y más que nada como que la ONU se metía en esa parte, ¿no? Para que
pues si no se hicieran valer los derechos o tratar de hacer valer los derechos de cada persona e individuo que nace y crece en una nación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué Barrios Lascano y les voy a hablar un poco sobre la Carta de Derechos de 1791. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, o sea, la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense. La Carta de Derechos protege a la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición, como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeros. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? Sí, seguimos con la Carta de Derechos. James Madison, a la cabeza de la delegación de Virginia en el primer Congreso, había propuesto una Carta de Derechos con la esperanza de prevenir un potencial desastre político. Madison basó su trabajo en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, obra de George Mason. Además de esta influencia directa, la Carta de Derechos de Madison reflejaba siglos de derecho y filosofía ingleses. Es un conjunto de varios ideales, modificado por los principios de la Revolución estadounidense. Y vamos a hablar un poco de las Naciones Unidas, a la ONU. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. La ONU está integrada, bueno, estuvo integrada en un principio por 51 países del mundo y en la actualidad 193 países son miembros de esta organización. Los objetivos centrales de esta organización son principalmente mantener la paz mundial y la seguridad internacional, armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. En esta organización se tocan muchos temas cuando hay asamblea general, no solo la paz mundial, ya entra economía, ya entra bueno, entran muchos temas a nivel mundial. Colombia fue el miembro fundador de esta organización cuando se inició, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de cómo quedó el mundo, todo un desastre por Alemania, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU redactó el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, refiriéndose a esta como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. La declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo en todos los ámbitos, ¿no? Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Como un ideal común para todos los pueblos y naciones, la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas para todo el mundo. Es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Les voy a nombrar algunos de los artículos de los que habla esta declaración. Ya los mencionó mis compañeros hace un momento, son muy parecidos, pero bueno, les voy a comentar algo. La primera vez que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como
están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Digo, obviamente esto no se lleva al 100% en el mundo, pero bueno, es un avance para mejorar como especie, como humanidad. Otro de ellos sería, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esto está prohibido en todo el mundo, pero realmente pues, en el mundo hay países donde todavía hay esclavitud. Trata de personas todavía existe, ¿no? O sea, eso es un avance, pero no se ha logrado erradicar por completo. Otro artículo sería, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica como individuo. Bueno, puedo decir algunos más, pero son muy parecidos a lo que ya comentaron mis compañeros. Con esta parte termino. A continuación veremos un pequeño video relacionado con los antecedentes de los derechos humanos, ya que si alguien aún no está o no ha comprendido bien nuestro tema, el siguiente video nos puede aclarar varias dudas. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener.
Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados.
Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. A continuación daremos conclusión a nuestro tema. Sin lugar a dudas, nuestras sociedades difícilmente podrían haber prosperado si no se implementaban los derechos que abordamos en esta presentación. Pues como pudimos ver en los antecedentes, la armonía de la sociedad y el bienestar social viene construyéndose desde hace miles de años, con algunos sacrificios y el poder de la lucha por una vida digna, lo que nos lleva a avanzar como sociedad y vivir en armonía con las personas que conforman nuestros grupos sociales, valorando la vida y la humanidad por encima de todo. Como hemos visto, los derechos son uno de los pilares más necesarios del ser humano, ya que en cierto modo, y como podemos ver, por la necesidad de poder tenerlos, ha ido evolucionando a través de la historia hasta hasta lo que conocemos hoy en día. Y con el fin de beneficiarnos tanto el ser humano como en la sociedad. Sí, ¿no? La calidad de vida con la que gozamos en la actualidad es en gran parte gracias a esas personas que lucharon y defendieron sus ideales a favor de la humanidad. Vivimos en una sociedad a nivel mundial y debe de haber derechos y obligaciones para cada individuo. Aunque unos países están más avanzados que otros, debemos seguir defendiendo nuestros derechos como seres humanos y como individuos, ya que de aquí se deriva nuestra calidad de vida en todos los ámbitos, y más aún de nuestras familias y círculo social. Plata Alexia, y mi conclusión es que los derechos humanos son fundamental para la vida, pues esta te garantiza tu dignidad como persona, sea respetada, que podamos vivir de manera correcta y digna entre todos los seres humanos, como nos la merecemos. Y yo creo que algo fundamental es que más que nada, que conozcamos nuestros derechos, ¿no? Porque muchas veces, no sé, sabemos la historia de nuestros antepasados y de cómo es que estamos aquí presentes, pero pues a lo mejor no conocemos los derechos que tenemos al nacer, ¿no? Y creo que es algo fundamental que tendremos que saber. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y aquí les presento las fichas, bueno, las bibliografías donde sacamos la información para nuestra presentación. Les agradezco por su tiempo y que tengan un buen día. Me despido.